En este tutorial vamos a ver la parte básica de texturas. En primer lugar, la configuración para texturizar, la configuración recomendada. En primer lugar, el objeto que nosotros vamos a elegir no debe estar en modo sólido, sino que debe estar en modo textura, si no, no veremos las texturas en tiempo real. Exactamente igual, el sombreado, que si os acordáis está en el menú este de al lado de la pantalla 3D, el sombreado debe estar en GLSL, si está en modo multitextura tampoco lo veremos en tiempo real. El motor de renderizado debe estar en Blender Render, normalmente también funciona en Blender Game, pero mejor en Blender Render. Y la imagen y la luz es recomendable que no esté en modo point, sino en modo EMI. El problema es el siguiente: si lo ponemos en modo point, las sombras son tan intensas que algunas caras del objeto se ven negras y por tanto no vamos a ver lo que estamos haciendo con las texturas. Así que nos viene muchísimo mejor dejarlo en modo EMI, que es un sombreado más suave y por tanto vemos mejor qué es lo que estamos haciendo. Una vez que tenemos nuestra configuración básica, pues le vamos a poner textura a este objeto. Eso vamos a hacer a varios objetos. Lo primero que vamos a hacer para el cubo es ponerle una textura, y para poner la textura decir que en Blender, no solo en Blender, en general, por lo menos en los motores de gráficos que yo conozco, las texturas dependen no de los objetos sino de los materiales, van asignadas a materiales. Por tanto, antes de ponerle una textura al objeto, lo primero es que el objeto tenga un material. Vamos aquí al botoncito este. Si tiene ya un material, perfecto. Si no tiene ningún material, se lo quitamos, pues nosotros podemos hacerle un nuevo material, lo voy a llamar material cubo. No es necesario, pero yo os recomiendo que le pongáis la intensidad de color al máximo y le quitéis el brillo, sencillamente porque la textura se ve más clara. No tiene influencia esto que he hecho yo ahora sobre luego cuando exportamos a Unity. Bueno, pues ya tenemos nuestro objeto con un material que se llama cubo, y lo siguiente que voy a hacer es ponerle a ese material una textura. Si nosotros queremos que un objeto tenga varias texturas, varias imágenes en cada cara, pues lo que hacemos es crear varios materiales. Luego veremos un ejemplo de esto. Nos vamos aquí a la ventana de propiedades y justo al lado de la pestaña de materiales, esta que tiene cuadraditos pequeños rojo y blanco, es la ventana de texturas. Le damos y nos dice que nuestro material no tiene ahora mismo ninguna textura. Le vamos a decir que queremos una nueva textura. Le ponemos nombre, voy a llamar textura cubo. Y lo siguiente es elegir el tipo de textura. Depende de la versión de Blender, nos encontraremos con que el tipo por defecto es imagen o es otro. Si veis aquí, tipo, que tenéis todos los demás son de tipo procedural, intentan imitar pues madera o intentan imitar mármol. Nosotros el que nos interesa, el que luego es compatible con Unity, es el tipo imagen o película. Y cuando elijamos uno tipo imagen o película, pues lo siguiente que me va a decir es qué imagen quiero usar. Por aquí un poco más abajo decimos que queremos usar una imagen. Si ya tenemos alguna, lo podemos elegir dentro de las imágenes disponibles. En este caso no tengo todavía ninguna. Voy a abrir una. Yo las imágenes que tengo están todas subidas, bajadas de Google, de las imágenes de Google. Las tengo dentro de mi pendrive. Y pues hay muchas imágenes, si lo veis. Pues yo voy a elegir, por ejemplo, esta de amuleto. Puede ser, también depende cómo esté configurado Blender, que nada más elegir la imagen se vea o que no se vea. Eso depende de la configuración de cómo aplicar la textura sobre el objeto. Si está automatizada, si lo va a hacer por defecto, veréis la imagen desde el principio, y si no, pues la tendremos que poner nosotros. Eso está un poco más abajo, dentro de la textura, donde pone mapping. Puede ser que esté la pestaña cerrada o abierta. Las coordenadas, hay muchas opciones, pero las dos de las que voy a hablaros es generada o V. Generada es automático, V es esencialmente que nosotros le decimos cómo poner la imagen sobre el objeto. Estaba puesto en V, que nosotros le íbamos a decir cómo ponerle, y como no se lo habíamos dicho, por eso todavía no se veía. Si la ponéis en generada, pues ya veis que vuestro objeto está texturizado, tiene puesta una imagen. En cuanto a cómo pone por defecto la imagen Blender, si no le decimos nada más, él lo que hace es esencialmente deja caer la imagen sobre el objeto. Por eso en la cara de arriba y en la cara de abajo aparece la imagen, mientras que en las caras laterales pues no aparece. Esto lo veremos más claro si cambiamos la imagen. Voy a elegir otra imagen distinta. Voy a elegir, por ejemplo, esta de ladrillo.
Entonces, si lo veis, ha dejado caer la parte de arriba y la parte de abajo, y en el parte lateral lo que pasa es que digamos que se prolonga, se estira para pillar todo el objeto. Este tipo de dejar caer, digamos, solo funciona en casos muy simples, y en cuanto los objetos empiezan a tener volumen, pues nos encontramos con que nosotros debemos de decirle cómo poner la imagen. Vamos a ponernos, por tanto, a ver esta imagen. Tampoco es necesario, pero sí que es recomendable tener a la misma vez una cierta visión del objeto y la imagen. Por eso yo una de las ventanas la voy a convertir en un visor de imágenes. Voy a utilizar esta de arriba, el outliner, que no lo estamos utilizando. Voy a coger y le voy a decir que quiero un editor de imagen. Y aquí pues me da la opción de, en este botoncito, elegir o bien abrir una nueva imagen, etcétera, o bien elegir la que estoy usando. Y en este caso pues esta es la que estoy usando. Y ahora lo que yo voy a decir es cómo aplicar esta imagen sobre este objeto. Como esto en principio se puede hacer cara a cara, asignar la imagen al objeto se hace en modo edición. Así que voy a entrar en modo edición y estamos aquí con nuestro objeto seleccionado. Las herramientas para poner imágenes están aquí en la pestaña de la izquierda, si está cerrada la abrimos, en herramientas de sombreado UV. Aquí tenemos las herramientas de UV, que esencialmente son costuras, ya veremos cómo usarlas en otro tutorial, o bien hacer lo que se llama un unwrap. El unwrap es cómo vamos a asignar la imagen a nuestro objeto. Si le damos a unwrap, vemos todas las posibilidades que tienen. Aparte del offset, tiene 9 formas de asignar, que están partidas en 3 bloques. Esencialmente el primer bloque, hablaremos también en un tutorial distinto, se utiliza cuando o bien va a juntar varias texturas en una, o bien va a pintar por sobre la textura, etcétera, ya lo veremos. Aquí en medio tiene 3 por defecto, que son intentar poner la mejor forma de poner la textura en el caso de que tu objeto se parezca a un cubo. Que se parezca a un cubo quiere decir que tu objeto están las caras claramente diferenciadas entre aquellas que van hacia adelante, hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Un ejemplo es un cubo, pero también un buen ejemplo son paredes. Ahora si acaso hacemos un ejemplo de texturizado de una parte de paredes. O bien si tu objeto se parece a un cilindro, por ejemplo un tonel, por ejemplo una tubería, etcétera. O bien si se parece a una esfera, por ejemplo un planeta. Entonces vamos a ver primero estas 3 por defecto y luego vemos estas 2, que es esencialmente cuando lo vas poniendo prácticamente cara a cara, que es en donde tiene un control más fino. Como nuestro objeto se parece a un cubo, vamos a aplicar el unwrap tipo cubo, pero debemos de hacerlo desde un punto de vista en el cual el objeto realmente se parezca a un cubo. Pues esto lo he puesto en vista frontal. Es sensible el algoritmo al punto de vista desde el que lo está aplicando. Podemos verlo ahora después aplicándolo así y cuando está puesto un poco, digamos, raro. Vamos a hacer el unwrap. Entonces le decimos que queremos hacer una proyección de cubo. Y aquí, si no me lo está haciendo bien, es porque no le he dicho que quiero utilizar un V. Efectivamente, bueno. Pues aquí, cuando he hecho esto, si lo veis, nos salimos de modo edición y él ha hecho lo posible, en este caso ha funcionado bastante bien, de poner nuestra textura sobre el cubo. Aquí tenéis esencialmente el cómo lo ha hecho. Vamos a ir seleccionando cara a cara y lo vais viendo. Él ha puesto esta cara de arriba, aquí. Esto hay que pensar que en el fondo, aunque no está puesto sobre el dibujo, en el fondo podréis pensar que aquí lo que tenéis son todas las copias posibles de este dibujo. Entonces aquí veis que esta está justo encima, pero aunque esta está al lado, también tienes como una copia del dibujo. Y cada cara pues la he ido poniendo donde la ha considerado más oportuno. Bueno, no quería yo mover esto, ¿vale? Lo que os comentaba sobre que es sensible. Si entramos en modo edición, seleccionamos todo y estamos en vista, por ejemplo, así. Y nos vamos otra vez a unwrap y le damos a proyección de cubo. Vamos a hacer un reset y vamos a hacer una proyección de cubo. Ya veis que no sale, bueno, en este caso sí, curioso. Otras veces han cambiado, antes salía como inclinado. Se ve que han cambiado el algoritmo en esta versión. Bueno, están teniendo en cuenta más las normales a las caras. Bueno, entonces nada, no importa en el punto de vista en el que estáis. Y este objeto pues ha texturizado bastante bien. Como os comentaba, esto no solamente funciona para objetos que parezcan un cubo en ese sentido, sino que si por ejemplo vamos a hacer un trocito de una habitación de forma rápida, vamos a hacer un pequeño aquí, en vamos a seleccionar esto, vamos a extruir un poquito más,
Vamos a extruir de aquí, vamos a extruir un poquito más, vamos a coger de aquí, vamos a extruir, vamos a extruir un poquito más, vamos a extruir. Bueno, suficiente para lo que yo quiero mostrar. Tenemos una especie de paredes. Fijaros que se parece a un cubo en el sentido de que uno tiene muy claro, esta cara estaría mirando, si estáis en vista frontal, ¿vale? Hay una serie de caras que claramente miran hacia adelante, esta y esta. Hay unas caras que claramente miran hacia arriba. Entonces, en ese caso, el mecanismo este de Unwrap funciona bastante bien. Seleccionamos todo, vamos a Unwrap, tipo cubo, y ya veis que aunque el objeto no se pareciera demasiado a un cubo, sin embargo, él ha sabido texturizarme todo el objeto de un tirón y me lo ha hecho de forma bastante correcta. Vamos a ver los otros dos métodos, que lleva por defecto. Vamos a hacer en un momento un tonel y vamos a texturizarlo. Vamos a poner un objeto tipo cilindro. Este lo voy a mover lejos para que no me estorbe. Este cilindro me voy a cargar porque tiene demasiados vértices. Un cilindro, por ejemplo, de 16 cortes de estos. Lo voy a hacer tipo smooth. Le voy a poner un modificador tipo Edge Split. Lo voy a poner en mi origen. 0, 0, 0. ¿Vale? Vista frontal. Bueno, lo que estorba este de aquí. Bueno, vista frontal. Voy a convertirlo en un momento en un tonel. Escalo en Z. A pegarle 3 cortes, por ejemplo. Selecciono el de en medio. Escalo. Selecciono este, Shift Alt y el de abajo y escalo. Suficiente para que se parezca un poquito a un tonel, vale. Bueno, vamos a poner una textura de tonel, una textura de madera. Entonces, materiales. Si vemos varias veces lo de método para poner la textura, le voy a poner el material, lo voy a llamar tonel. Le subo el color, le bajo a 0 el brillo, me voy aquí al lado, le digo que quiero una nueva textura, la textura la voy a llamar también tonel. Caso de que no sea tipo imagen, elijo que sea tipo imagen, voy a abrir, voy a, dentro de las imágenes que tengo, pues tengo algunas de madera, pues voy a elegir alguna de las imágenes de madera que me parezca que me encajan bien con un tonel, pues esta, o quizá esta sea el que más encaja. De ese tipo. Voy a decirle que la quiero tipo V, si está puesta perfecto, si no le digo yo que quiero una tipo V. Me abro aquí mi imagen de madera, entro en modo edición, selecciono todo, digo Unwrap, tipo cilindro. Y él me ha puesto una textura. En algunas partes ha acertado bastante, parte lateral no está mal, a mí no me gusta del todo, pero bueno. Y en la parte de arriba y abajo pues no ha acertado absolutamente nada. Vamos a hacer otra tipo, vamos a coger una malla tipo, vamos a hacer un planeta, malla tipo esfera. La voy a poner en el origen. Lo voy a poner un sombreado suave y le voy a poner una textura de planeta. Pues nada, tipo nuevo material, lo voy a llamar tierra. Le subo el color, le bajo el reflejo, el brillo. Me voy a texturas, le digo que quiero una nueva textura. Si no está en imagen, la pongo en tipo imagen. A la textura le pongo nombre. Esta va a ser la textura de la tierra. Le digo que quiero una. Yo me he ido sencillamente a Google. Perdona, no lo he hecho con este editor, lo he hecho con este. Me he ido a Google, he buscado una textura de tierra, lo buscan bien en este caso. He buscado una textura de tierra. He cogido una, la he grabado. Y la tengo en mi escritorio, así que le voy a decir que la imagen la abro, me voy al escritorio y por aquí pues tendremos nuestra textura de la tierra. Me bajo y le digo que quiero ponerle yo las coordenadas, porque fijaros que si en vez de eso le digo que las ponga por defecto, pues lo que hace es un poco un desastre. Es decir, que las quiero poner yo, entro en modo edición, Unwrap, tipo esfera. Aquí tenemos pues nuestra tierra hecha,
más o menos correcta. En este caso hay algunos pequeños fallitos. Aquí, por ejemplo, se le nota la separación. Pero bueno, para haberla hecho él de forma automática, pues habéis visto un poco cuáles son los 3 algoritmos que él lleva por defecto para cosas tipo cuadrado, tipo redondo, tipo cilindro. Y nosotros, pues aparte de eso, vamos a aprender, vamos a poner aquí nuestros 3 objetos. Y vamos a aprender a hacerlo a mano. Entonces vamos a poner una malla, un cubo. Lo voy a poner en el origen y le voy a poner yo las texturas sin utilizar ninguno de sus métodos, sino, digamos, directamente. Podemos pensar, por ejemplo, que esto lo queremos de madera, con otro tipo de madera. Entonces, pues le voy a poner un material. Puedo reutilizar alguno de los que tengo ya. Aquí tengo los que he utilizado hasta ahora. O puedo uno nuevo, lo voy a llamar material de madera. Le subo el color, le bajo el brillo. Me voy a la pestaña de al lado. Le digo que quiero una nueva textura. Voy a llamar madera. Si no está puesta, le digo que la quiero tipo imagen. Bajo. Le digo que quiero una nueva imagen. Perdón, una nueva imagen, no, que quiero abrir una imagen. Me voy, yo tengo aquí, como habéis visto antes, varias texturas de madera. Y yo voy a utilizar la que yo quiera. Por ejemplo, me puede gustar para mi cubo, pues me puede gustar esta. Esto para la parte de arriba y esto para los laterales. ¿Vale? Entonces aquí tengo mi material de madera, que ahora mismo no se ve. Si yo le digo que él lo haga como le dé la gana, pues aquí me lo pone. Ya sabéis, la parte de arriba más o menos, los laterales muy mal. Pero mejor lo voy a hacer yo. Lo que pasa es que yo quiero hacer cosas distintas en cada cara, entonces lo voy a hacer con cuidado. Me voy a abrir aquí al lado mi textura para poder visualizarlo mejor. Y voy a ir haciéndolo esencialmente cara a cara, que es la herramienta que tengo más control. Entonces empiezo y entro en modo edición y lo que voy a hacer es ir haciéndolo esencialmente cara a cara. Voy a ir eligiendo las caras que me interesan. En principio parece razonable hacer lo mismo en la cara de adelante y en la cara de atrás, por eso voy a seleccionar las dos a la vez, me pongo en vista frontal y dentro de un wrap no elijo esta, tampoco elijo esta, sino una de estas dos, Project from View o Project from View Bounce. Lo que va a hacer es poner la imagen desde el punto de vista en el que estamos. La diferencia entre Project from View y Project from View Bounce es el de abajo lo debes de utilizar cuando quieras que te pille toda la imagen y el de arriba cuando quieres que te pille una parte, aunque en el fondo las dos funcionan para las dos cosas. Entonces, como en este caso yo no voy a poner todo aquí, pues lo que voy a hacer es un Project from View. Y si lo veis, pues él elige, normalmente no acierta, qué parte de la imagen quieres poner. Me dice, pues esta. En vez de esa, pues yo la quiero un poco más grande, pero eso ya es bastante fácil, porque aquí funcionan exactamente las mismas herramientas que funcionaban aquí. O sea, yo puedo, estos puntos, yo puedo seleccionar uno u otro, o lo que yo quiera, o seleccionarlos todos, o deseleccionarlos todos, y puedo o bien moverlos con la tecla G y la X o la Y, si la quiero mover en el X o en el Y, puedo cambiar el tamaño o puedo girar. Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero esto mismo, pero yo quiero más grande, pues le doy a la S, y escalo hasta donde yo quiera, le doy a la G para poner el trozo de madera que me interesa. Imaginemos que a mí me interesan las vetas de la madera en vez de en horizontal, en vertical. Pues lo giro 90 grados, R90, y tengo este trozo hecho con madera, con el trozo que yo he querido, con el tamaño que yo he querido, con la posición que yo he querido y con el ángulo que yo he querido. Exactamente igual, selecciono estas dos, las dos laterales, le doy al 3, vuelvo a elegir mi imagen y vuelvo a hacer lo mismo. Solo porque veis que en el fondo da igual, voy a elegir la otra y ya veis que lo que hace es pillar toda la imagen. A mí, personalmente, para este caso parece que me viene mejor el Project from View, es cuestión de probar. Vuelvo a hacer lo mismo, escalo, muevo, giro 90 grados, ¿vale? Y ya tengo pues toda la parte lateral del objeto texturizada tipo madera. Me voy a la otra parte de arriba, selecciono esta cara, me voy a vista superior, elijo mi imagen, Unwrap, Project from View, y le voy a utilizar esta parte de aquí, entonces voy a ponerlo aquí centrado. Ya veis por lo que merece la pena, esto que no lo necesito para nada, esto lo voy a hacer un poquito más grande, porque merece la pena lo de tener a la misma vez el objeto y la imagen. Voy a escalar, muevo aquí más o menos, vuelvo a escalar,
puedo escalar un poquito solo en X, SX, y aquí tengo pues mi madera, mi trozo de madera hecho a mi gusto. El ideal es una mezcla de técnicas, ¿sí? No es necesario utilizar solo una. Por ejemplo, vamos a nuestro tonel y aquí vemos lo que le ha hecho. Entonces, aquí hay dos cosas que a mí personalmente no me gustan mucho. En el lateral, lo que os decía, no me gusta demasiado. Y es porque si lo veis, yo quería que pillara esta textura y ha pillado un poco de más. Yo puedo escalar en Y y ajustar un poco más el tamaño de la textura, como a mí me guste. Quizá a mí personalmente me gusta más o menos ahí, y le doy GI para mover un poquito hacia abajo. Y ahora ya los laterales me gustan más. Puedo hacer una escala en X para que pille más trozos y dé más sensación de que el barril tiene como más tablones. Y si lo veis, pues el lateral del barril pues ha quedado razonablemente bien. ¿Vale? Y como no me gusta la parte de arriba, pues elijo esta cara y esa parte la texturizo yo a mano. No hace falta ni texturizar todo de forma automática ni todo a mano. Vista superior, me voy aquí, Unwrap, Project from View, muevo hasta donde ahí me guste. Por ejemplo, me parece que ahí queda pues razonablemente bien. Tengo un barril texturizado en el cual una parte está texturizada con el método automático tipo cilindro, luego ajustado por mí, y caras texturizadas con un algoritmo de estos, digamos, hecho a mano. Exactamente igual, si os vais a la esfera, vamos a poner con su textura, veis por qué no encajaba del todo. Realmente acerta bastante, pero en X pues no acerta del todo. Pues podemos coger, escalamos en X lo mejor posible, movemos en X para ajustar lo mejor posible también. Y si lo vemos, pues nuestra tierra está mucho mejor texturizada. No es que la hayamos texturizado a mano, sino que él ha texturizado y nosotros pues le hemos corregido dentro de lo posible esas pequeñas imperfecciones que tenía y hemos dejado una tierra pues razonablemente bien texturizada. Entonces ya hemos visto cómo a veces el algoritmo funciona muy bien, las paredes, cómo a veces funciona razonablemente bien, pero hay trozos que hay que arreglar a mano, como por ejemplo el barril, como a veces funciona bien, pero hay que cambiar un poco el tamaño, como la esfera, o como a veces pues puedo texturizar y elegir yo, a mi gusto, cada una de las caras donde va. Vamos a hacer un ejemplo más de texturizado. Y el ejemplo que vamos a hacer es lo que os decía, de que se pueden utilizar varias texturas sin más que utilizar varios materiales. Vamos a coger un cubo, vamos a ponerlo como siempre en el origen. Y vamos a hacer un cubo más que se puede hacer que tenga perfectamente que tenga 6 materiales, pero podemos hacer, por ejemplo, que tenga 3, uno para la cara de adelante y de atrás, otro para las laterales y otra para la de arriba y la de abajo. Entonces, pues para hacer eso, lo que hay que pensar es que las texturas dependen de los materiales. Por tanto, si queréis 3 texturas, necesitáis 3 materiales. Vamos aquí y lo vamos a decir que queremos 1, 2, 3 texturas. Nos vamos a la primera. Dice la primera quiero que se llame cubo 1. La segunda quiero que se llame cubo 2. Y la tercera pues quiero que se llame cubo 3. Para poder distinguirlas, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle colores distintos, aunque luego el color realmente lo coge de la textura, entonces no influye. Entonces vamos a poner el cubo 1, pues por ejemplo lo vamos a poner verde. Como el primer material, en principio él me pone todo verde. El segundo material, el cubo 2, por ejemplo, pues lo voy a poner, también le voy a subir el color, le bajo el brillo. Voy a poner, por ejemplo, algo que destaque, rojo. Y voy a utilizar voy a seleccionar la cara de adelante y la cara de adelante y la cara de atrás. Y le voy a decir que quiero que estén asignados al material cubo 2. Ya vimos cómo hacerlo. Vamos a coger en las otras 3 caras, el material 3, pues lo podemos dejar, por ejemplo, blanco. Y aquí tenemos claro que tenemos 3 materiales. Verde para las caras de arriba y abajo, rojo para la de adelante y atrás, blanco para los laterales. Pues vamos a ponerle 3 texturas. Primero vamos a coger cubo 1. Textura, nueva, textura
cubo 1. Si no está puesto, que sea imagen o película, elegimos la imagen que a nosotros nos guste. Por ejemplo, podemos hacer que la cubo 1 pues sea, no sé, esta misma de paja. Y le vamos a decir que se la vamos a poner nosotros, tipo V. Entramos en modo edición. Seleccionamos los que tengan ese material. La forma más rápida es, te vas aquí, deseleccionas todo y le dices con esto aquí, le dices seleccionar. Hay que seleccionar las correctas. En este caso son las de arriba y abajo, modo superior. Cojo mi paja. Él ya me lo ha puesto automáticamente, si no, pues Project from View, Project from View Bounds, ¿vale? Y tengo puesta mi primera textura en las caras que tienen ese material. Me voy aquí, o bien selecciono a mano, o bien le cojo el material que me interesa y le digo seleccionar. Ahora seleccionado me había equivocado, yo se lo había puesto mal. Material rojo, asignar, ¿vale? Entonces voy a seleccionar todas las rojas, que son la de delante y la de atrás, vista frontal, y le voy a poner otra textura distinta. Me voy al segundo material, fijaros que me dice que no tengo ninguna textura, y es porque el material 2 no tiene ninguna textura. Le digo una nueva imagen, abro otra imagen, la que a mí me interesa, pues no sé, podemos ponerle esta rosa. Nos aseguramos de estar en modo UV, elegimos nuestra imagen aquí, nuestra losa, y le decimos que proyecte. Ya tenemos los que eran de material 1 tienen la paja, los que son de material 2 tienen la losa. Y repetimos, seleccionamos las que tienen el otro material, vista lateral, nos vamos al material, seleccionamos el material, le decimos que queremos una nueva textura, que la textura queremos que se llame cubo 3, que sea tipo imagen, elegimos nuestra imagen, algo distinto, por ejemplo esta losa de aquí o esta de aquí o una ventana, ¿qué más da? Le decimos, nos aseguramos de que esté en modo UV, seleccionamos nuestra ventana, Unwrap, from View, y aquí tenemos un objeto con 3 materiales, cada uno de ellos con una textura distinta. Por supuesto, cualquiera de ellas ya sabemos que podemos aplicar cualquiera de nuestros algoritmos o bien para aplicar las texturas o bien para mejorar las texturas que él ponga de forma automática. Bueno, pues aquí hemos visto un poco lo básico de cómo texturizar objetos. Y para terminar, pues lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar para otro, porque si no se va a volver muy largo el tutorial y prefiero que los tutoriales sean más cortos. En el siguiente lo que quiero que veamos es cómo hacer esto de texturizar cuando utilizamos el mismo material, la misma textura para referencia y para referencia y para texturizar. Bueno, pues aquí lo dejamos por lo pronto.